Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa de Compartamos Luz. Mi nombre es Paola y el día de hoy tengo un gran invitado con nosotros, Jorge, quien nos trae un tema muy interesante, muy importante, que es la tanatología. Jorge, me gustaría mucho que nos compartieras quién es Jorge y cómo llegaste hasta este tema tan importante en la vida de los seres humanos. Gracias. Pues antes que nada agradecerte por la invitación, estoy muy emocionado. Y bueno, yo soy Jorge Janix Puig, tanatólogo humanista junto con otras especialidades. Y bueno, es una historia muy curiosa. Desde niño he tenido la vocación de ayudar, pero siempre con mucho miedo al tema de la muerte. Entre otras cosas por la forma en que mis padres la toman. Y bueno, pues era algo que yo no quería tocar, era algo que no me gustaba, que evadía. Y bueno, pues la vida me fue colocando en este camino. De inicio, yo soy licenciado en hotelería, nada que ver con estos temas. Yo quería ser veterinario, pero por el mismo tema de la muerte, no lo estudié. Los animales son una de mis pasiones. Entonces, estudio hotelería, trabajo en ella, y hace aproximadamente 9 años, 10 años, me invitan a participar para dar cenas calientes en un hospital para los familiares, en este caso era de niños que habían tenido problemas que se habían quemado, y para los familiares de emergencias. Y bueno, estaba yo en dos grupos, el grupo de mujeres que trabajan en el hospital, las voluntarias, ven que estoy haciendo este trabajo y me invitan a tomar un diplomado en tanatología, el cual obviamente dije, no, gracias, no es lo mío, yo vengo acá simplemente a ayudar. Una amiga que ya había tomado ese curso, que era voluntaria también, me dice que es un tema que me iba a cambiar la vida, y yo no estaba nada convencido, y me dice, toma una clase. Sí, porque además eran 5 becas las que daban, porque era para servicio del sector salud, enfermeras, doctores que trataban personas con problemas que ya estaban a punto de morir o que estaban muy, muy graves, y para sus familiares. Y tomo la clase. Cuando me preguntan cuál es qué piensas sacar de esto, cuál es tu expectativa del curso, yo les respondí, no regresar. La verdad es que este no es mi tema, y no estoy muy convencido. Al final de la clase me di cuenta que yo quería ser tanatólogo. Y entonces tomo el diplomado. En aquella época, el esposo de mi hermana más chica tuvo 2 muertes súbitas. De hecho, sobrevivió, pero quedó mal. Y estuvimos mi otra hermana y yo todo el tiempo apoyándola, acompañándola. Y sucedió algo que me llenó de mucha felicidad, que yo pude acompañar a mi hermana con lo poco que había. Llevaba yo 3 sesiones nada más. Y ella me decía, es que tú eres el único que me entiende, ¿no? Porque lo poquito que yo iba aprendiendo lo iba aplicando con ella. Y ahí fue donde decidí, quiero ser tanatólogo. Tomo el diplomado y me doy cuenta que no es suficiente, porque la tanatología no es una terapia, es un acompañamiento y una asesoría, pero se ve complicado por temas que sí hay que ver en terapia. Y además, conforme fui estudiando y empecé a trabajar, me di cuenta que en toda nuestra vida, en todo tiempo, hay pérdidas. No, no todas son significativas, no todas requieren de este acompañamiento y de esta asesoría. Los seres humanos, por naturaleza, podemos recorrer las etapas del duelo, pero a veces nos atoramos. Y aquí es donde nosotros entramos, o a veces hay crisis, y es donde acompañamos. Entonces, de ahí empiezo a ver otras especialidades. Tengo la especialidad en desarrollo humano, en Gestalt, en niños y adolescentes, en pareja, en sexualidad. Actualmente estoy estudiando la especialidad en trauma, y también me doy cuenta que el duelo nos afecta a nivel emocional, pero también físico, pero también energético. Y entonces también tengo 2 máster en Reiki, y trabajo flores de Bach, sales de Schultz. Y también con esta pasión que tengo por los animales, también doy terapias
de tanatología, bueno, acompañamiento de tanatología y terapia gestal y de parejas con caballos, perros y gatos. Entonces es así como llego a Wow, ser terapeuta gestal. wow, qué impresionante todo el camino, pero ¿cómo se nos van presentando las cosas en la vida? Así es. Porque a veces uno no tiene idea, ¿no? De que, bueno, en tu caso, ¿no? ¿Cómo se te aparece esto de la tanatología poco antes de que tengas tú que acompañar a tu hermana con este tema tan importante, ¿no? Este acompañamiento tan profundo y tan indispensable para todos los humanos que tienen ya sea pérdidas físicas, ¿no? De otras personas o inclusive también siento que esta cuestión de las pérdidas también en cuestión material, también hay muchas personas que les afecta bastante, ¿no? Entonces, este acompañamiento, pues, ¿cómo nos ayuda? Y qué importante es que todos los demás sepamos que existe personas como tú, Jorge, que acompañan en este proceso, ¿no? Para que Gracias. podamos Así es. acercarnos si sentimos la necesidad de que alguien nos tenga que acompañar en un proceso de duelo, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿qué es la tanatología para que quede un poco más claro? Por supuesto. La primera clase que yo tuve cuando una de mis maestras nos dice la tanatología es el arte del buen vivir, yo la verdad es que no entendí nada, no podía incorporar esa frase y bueno, conforme fui estudiando, lo fui aplicando, efectivamente yo considero que todos deberíamos estudiar tanatología porque la vida está llena de pérdidas significativas. Y además en cada pérdida hay una o varias ganancias y en cada ganancia hay una o varias pérdidas. Y cuando nosotros logramos comprender esto para nuestro día a día, en realidad que se vive, bueno, yo por lo menos, y lo he visto en mis compañeros con los que estudié, lo he visto con mis clientes, la calidad de vida, el estarnos peleando con la muerte o con las pérdidas, porque efectivamente, como le decía hace rato, las pérdidas no solo son por seres queridos, es por salud, que es a nivel físico, es emocional, por ejemplo, un divorcio, pérdida del cabello para los que pudiera significar una pérdida grande, o sea, cualquier pérdida que sea significativa, lleva este proceso y el tener la información y el tener el acompañamiento realmente ayuda. La tanatología, perdón, el duelo significativo, porque no todas las pérdidas son significativas, entonces no en todas las pérdidas hay duelo, pero en esos duelos significativos que además dependen de cada persona, ¿no? Por ejemplo, perdemos a un ser querido, una familia que pierde al papá, ¿no? Pues la esposa, su pérdida será diferente porque es el esposo, el compañero, tal vez el proveedor. En los hijos, cada hijo tiene una relación diferente o tuvo una relación diferente con su padre, tiene diferentes herramientas y entonces lo va a tomar diferente. Cuando a mí me preguntan cuál es la pérdida más grande, no se pueden comparar. La pérdida más grande es la que te estás viviendo tú, ¿no? No sé, un niño que pierda a su mascota, pues va a ser su pérdida más grande, ¿no? Cuando uno pensaría, pues la pérdida de la mamá, pero en esos momentos como la mamá está, no puede dimensionar. Entonces sí sería como lo que yo comentaría. El duelo, para responder un poquito más tu pregunta, es como si fuera un túnel, ¿no? En donde puede tener varias como salidas o varios túneles pequeños y en donde obviamente no lo conocemos, es oscuro, no sabemos si hay salida, ¿no? Y entonces lo vamos recorriendo. Diferentes autores mencionan diferentes números de etapas, por decirlo de alguna manera. Yo trabajo con 6, que es primero el shock, en donde no lo puedes creer. El cerebro es tan sabio que si nos llegara toda la información de golpe, podríamos desarmarnos, ¿no? Y entonces nos da la noticia, como que no lo creemos, como que sí nos llega y nos regresamos a no creerlo, y es como se va dosificando todas las emociones, como el dolor, la culpa, la tristeza, la alegría también puede estar en un duelo. Las emociones conviven, coexisten.
Luego viene la negación, en donde uno no lo acepta. El duelo eh, es ese proceso para poder actualizar, para poder aceptar esa nueva realidad. Luego viene la negociación. No, Dios mío, si me curas de tal enfermedad, o si mi pareja regresa, o si mi trabajo me lo devuelven, ¿no? Es como estar negociando, yo voy a hacer esto, todavía no es aceptado. Posteriormente viene la depresión o tristeza, este, hasta que ya llegamos a la aceptación. Cabe aclarar que este es un proceso, pero es un proceso emocional. Y como los seres humanos estamos en constante movimiento, entonces este proceso no es lineal. Podemos brincarnos uno o podemos regresarnos. Al final, para que el duelo se cierre o se actualice, sí necesitamos pasar por todas las etapas, pero no es algo que sea fijo. Eh, los duelos, cuando decimos hay que superar el duelo, pues no es competencia. O me quiero curar del duelo, pues no es enfermedad. Es un proceso de actualización y habrá, según qué tan significativa sea la pérdida, habrá procesos que sí se cierren, ahí van a estar, pero se cierran, o hay procesos que se actualizan. Es decir, nunca se va a cerrar, pero ese dolor, esa tristeza, ese enojo, va a ser menos intenso, va a haber aceptación, y por lo tanto no va a haber este sufrimiento. El duelo no busca ni curarte, ni que dejes de sentir esto. Todas las emociones tienen su funcionalidad y en otra sesión podemos platicar de ello, pero sí el poder aprovechar su funcionalidad para poder estar en paz. Sí, fíjate, Jorge, que ahorita que estás mencionando eso, yo hace 5 años atrás mi mamá trascendió, entonces um, yo ya veía que mi mamá, pues su salud estaba deteriorándose, ¿no? Entonces, creo que también un poco el hecho del distanciamiento, que bueno, yo estaba hasta Estados Unidos y ella en México, eso hizo de cierta forma que no viera tanto el proceso de cómo iba decayendo, ¿no? Sin embargo, bueno, yo traté de hacer todos los días, hablaba con ella y llegó un momento donde dije, dejaré de decirte, mamá, ya cuídate, mira que esto, y en vez de eso, mejor te voy a decir cuánto te amo o platicar de otras cosas o todo eso. Y me propuse eso durante un año, ¿no? Un año entero estar así. Entonces, el día que ella trascendió, en realidad no sentí como algo tan terrible, sino al contrario, de como una tranquilidad de saber que ella ya estaba en un lugar mejor, de que su cuerpo físico ya no estaría sufriendo, ¿no? Así es. Este, claro, o sea, lo fui asimilando. Creo que yo fui pasando el duelo antes de que ella partiera, ¿no? Sin embargo, sí siento que pasó un detalle, que después de que ella trascendió, no pude llorar hasta un año después, ¿no? Fue como algo que sí fue muy significativo en esa, ¿no? Pero en esa, por así decirlo, pérdida, ¿no? Pero Sí, sí, claro. sin embargo, no lo sentí como pérdida porque aún así yo seguía sintiendo su acompañamiento después de que ella había trascendido, ¿no? Y el hecho de que haya pasado todo esto y que yo me haya preparado desde antes de que ella partiera y también aceptar que ella tenía que partir, ¿no? Eso me ayudó muchísimo a dejar de temerle a la muerte. Así Fue, es. fue un proceso personal, pero sí me di cuenta que cada uno de mis hermanos y mis hermanas y yo lo tomamos de una forma completamente diferente cada quien. Inclusive el ver, no tanto también en mis hermanas, sino en otras personas que he conocido, que inclusive alguna de ellas toma el papel de esa persona. ¿Por qué sucede eso? Porque hay veces que alguno de los hijos que tenía como que no se llevaba bien con la mamá o con el papá y de repente cuando el papá o la mamá mueren,
ellos toman el papel de esos familiares. ¿Por qué ocurre eso? Es muy importante lo que estás comentando y de hecho tiene un nombre, se le llama duelo anticipado, en donde ese dolor y todas las emociones de las que suceden en el duelo van poco a poco, te vas preparando, lo vas aceptando. Este, no quiere decir que te duela menos, pero es en un lapso más grande por lo cual se va dosificando. Y hay muchos factores que influyen en esto. Por ejemplo, la cuestión energética, ¿no? Cómo manejas tú tu energía, tiene que ver también con las herramientas que tienes emocionales, con lo que te han enseñado y el cómo ves la vida. También tiene que ver con eh, si cuando hay, ya sea papá o una relación, cuando hay una relación asuntos pendientes, se complica el duelo. Y también cuando la relación es muy unida, ¿no? Cuando hay muy, muy buena relación, también complica el duelo. Entonces, todo lo que tú mencionas sucede frecuentemente. Definitivamente, aunque sean hermanos, tienen diferentes herramientas, la espiritualidad también, ¿no? Sin importar la religión, tus creencias de la muerte tienen mucho que ver. La ves como castigo o la ves también en la parte de ya no estás sufriendo. Porque además cuando es un duelo anticipado, pues tú sabes que hay dolor, ¿no? En tu pariente o en la persona, que hay dolor alrededor de quienes quieren a esta persona. También quienes les toca cuidarlos, hay mucho cansancio, ¿no? En los cuidadores primarios, y sucede con tanatólogos, con enfermeras, con maestras, con mamás, ¿no? En donde hay un momento que ya están tan cansados que luego, pues, hay alegría de ya no estás sufriendo y ya no estamos sufriendo. De ahí surge la culpa, ¿no? El enojo con Dios, ¿no? ¿Por qué no te la llevaste antes si no se curó y sufrió tanto? Entonces, todo esto va complicando el duelo. Pero cuando, como en tu caso, tú cognitivamente decides dejar de ver la enfermedad y disfrutar a tu mamá, entonces esto te ayuda en el proceso. Sí, exacto. Y también siento, bueno, desde mi perspectiva o desde lo que yo he sentido, es que también este tipo de eventos nos llegan a nosotros para aprender algo, ¿no? Para aprender en esta encarnación, en esta vida que tú tienes juntos a estos seres queridos, ¿qué, qué es lo que tenemos que aprender? Es como que un tema muy importante cuando veamos como esto que está aconteciendo a nuestro alrededor, que a lo mejor un familiar está enfermo, pues si nos toca a nosotros cuidarlo, qué es lo que tenemos que sanar con la otra persona, qué es lo que tenemos que sanar con nosotros mismos cuando estamos con esa persona, porque a veces todos esos miedos están reflejados en esa otra persona. Así es. Entonces, Concuerdo ajá, contigo. sí. No, adelante, adelante. No, 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 perdón, sigue. Uh-huh. Concuerdo contigo. Hay personas que ven la vida y los problemas como una prueba, otros como la oportunidad de aprender. A mí no me toca juzgar qué es, pero yo sí coincido contigo que en cada problema hay una oportunidad de aprender. Por ejemplo, relacionado con la tanatología, muchos papás, cuando sus niños tienen mascotas y mueren, se los cambian. Yo tengo una hermana la que murió su marido 2 veces, que le cambiamos su hámster 3 veces, ¿no? Hoy me doy cuenta que es un error, porque las mascotas nos aman tanto, que ese es mi punto de vista, que nos empiezan a enseñar las pérdidas, porque durante toda la vida va a haber pérdidas y muchas más significativas. Y entonces, si desde niños les estamos evitando el aprender a vivir las pérdidas, cuando llegue la pérdida de los abuelos, de los hermanos, de los padres, entonces pues no han podido aprender cómo vivirla de manera funcional. Entonces sí coincido mucho en eso. Sí, fíjate que tiene así completamente el super sentido. Yo también creo que pues los animales nos vienen a dar unas enseñanzas de amor incondicional, de todo eso que nos pueda ir preparando pues, para enfrentar otras cosas. En este mismo tema, a mi hija le pegó mucho la muerte de mi mamá. Claro. Entonces, eso fue como su abuelita, ¿no? O sea, y como que siento que tuvo mucho tiempo como esa situación como
muy guardadita, a pesar de que ella me decía, mamá, no te preocupes, mira, como que ella trataba de ser la que entendía la situación, ¿ves? Sin embargo, sí siento que llegó un momento donde ella lo había como absorbido. Entonces teníamos un gatito. Curiosamente, mi mamá tenía problemas en los riñones y el gatito tenía problemas en los riñones. Entonces nuestro gato muere, pero pues era el gato preferido de mi hija. Este, entonces todo ese proceso de duelo, de que ella lo estuvo como alimentando cuando estaba enfermito, de que él estuvo dando su medicina, de que estuvo ahí al pendiente, siento que a raíz de eso, ella como que soltó mucho de lo que no había podido soltar con lo que había pasado con su abuelita, ¿no? A pesar de que Claro, ella había ido pues a terapia o que había consultado y todo eso para sacar esa situación, pero no fue tan fácil para ella en ese contexto, sino que lo que le ayudó fue el haber ella pasado ese duelo con su así gato. es, Uh-huh. así es. Nosotros, bueno, no sé, no digo que todos, pero en nuestra cultura mexicana buscamos mucho el evitar el dolor. Creo que es a nivel mundial, pero bueno, hablo de lo que conozco. Evitar el sufrimiento, perdón. Y eso el dolor y eso nos ocasiona sufrimiento. Cuando nosotros nos apegamos a una emoción o la evitamos, nos causa sufrimiento. Los polos opuestos nos convierten el dolor en sufrimiento. Y bueno, lo dice Buda, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y entonces queremos sobreproteger y que no tengan dolor las personas que nos rodean con la mejor intención, pero eso genera el sufrimiento de los seres queridos. Buscamos mucho ser fuertes, ¿no? En donde no lloro, no demuestro mi enojo, no demuestro mi tristeza. Llegamos con alguien que tuvo una pérdida y no llores, no estés triste, ¿no? Cuando es al contrario, validar. Yo en consulta no busco que mis clientes, por ejemplo, lloren, pero tampoco se los corto, ¿no? Inmediatamente a nosotros alguien empieza a llorar, le pasamos el Kleenex, cortamos la emoción, ¿no? Y yo me espero hasta que ya está el moco salido para darle el Kleenex, que además lo tienen enfrente. Entonces sí, esta necesidad que tenemos de ser fuertes nos genera mucho sufrimiento. Hay, la opción es tener fortaleza, en donde no cargar con las emociones, no quedarnos en ella, pero tampoco evadirlas. Me llega la tristeza, la valido y dejo que fluya. La tristeza nos ayuda para ir hacia adentro y ver qué necesitamos, qué no nos gusta en esta nueva realidad. Lo mismo sucede con el enojo, que sirve para poner límites, en donde nos sirve para tener energía, porque el enojo va hacia afuera. Si el enojo no sale hacia afuera, implosiona en nosotros y genera depresión. Tiene que ver la tristeza con la depresión, sí, pero en realidad es más el enojo que no ha salido. Y enojar no quiere decir gritar o pelear o pegar, hay que saber gestionarlo, que ya lo veremos más adelante, pero sí el validar, por ejemplo, la gente que es creyente muchas veces se enoja con Dios, y entonces, o con el doctor, o porque lo llevé al hospital, y entonces hay culpa, y entonces se va complicando el duelo, esto es lo que lo complica. Mi trabajo es ver, tenías una bola de cristal, podías saber que si lo llevaste al hospital ya no iba a salir, pues no se podía saber, ¿no? Este, y entonces es trabajar para la fortaleza y aceptar las emociones como lleguen, porque tienen su funcionalidad. Las emociones no son ni buenas ni malas, es cómo Claro. las gestionamos. Ni siquiera Sí. controlarlas, cómo las gestionamos. Sí, es como aprender cómo llegar a su punto medio, ¿no? Porque en su punto medio, o sea, bueno, validarla como tú dices, este, sentirla, saberla, porque solamente de esa forma vamos a saber qué es lo que está pasando dentro de nosotros y de esa forma ya irla llegando a su punto medio que nos va a ayudar para poder ver cuál es el siguiente paso que tengo que dar, ¿no? A través de esa Así es. emoción. Creo que es eso, es lo que nos ayuda también de cierta forma a impulsarnos a dar el siguiente paso en nuestra existencia, ¿no? Es Porque, correcto, porque, uh-huh, como decía hace rato,
las emociones nos van a afectar a nivel emocional, cognitivo, energético y físico. Entonces, si nosotros nos clavamos en una emoción o le evadimos, no entra la funcionalidad y es donde se complica el duelo y además nos enfermamos. Sí, claro. Y bueno, y eso que hablas de la culpa es otro tema totototota que me gustaría hacer otro video contigo acerca de la culpa, porque Claro que siento sí. que muchas personas no podemos salir, o las personas siento que no pueden salir por la culpa, porque hacen algo y de repente retroceden porque sienten culpa. Entonces sería buenísimo que tocáramos el tema de la culpabilidad, qué es la culpabilidad y cómo manejar la culpabilidad. Pero eso será en otro video que ya estamos Con aquí todo gusto, claro que sí. Y además muy importante, porque Sí. la culpa está presente en nuestra vida, pero en el duelo dice yo primero. Entonces, claro Mm, que sí. sí, sí, sí. Y bueno, a ver, aquí tengo otra preguntita. ¿Por qué duele tanto perder a un ser querido? O en una relación que perder a la pareja, que se tenga que ir, que el divorcio, que todo eso. ¿Por qué duele tanto? Bueno, obviamente por el apego, ¿no? Cuando nosotros estamos acostumbrados a, y no siempre tiene que ser positivo, a veces nos apegamos a personas o a situaciones no funcionales, no saludables, no nutricias, pero nos apegamos porque es lo que conocemos. Al ser humano nos cuesta mucho el cambio, ¿no? Y tiene su razón. Hemos subsistido en lo conocido y el cambiar o el perder algo, pues implica un movimiento. Y entonces le tenemos miedo junto con otras emociones. También tiene que ver mucho la parte práctica, ¿no? Estoy acostumbrado o acostumbrada a que mi pareja o mi hijo o mi trabajo me da ciertas cosas en donde yo no me responsabilizaba. Y en esta nueva realidad cambia todo y tengo que estar en cosas nuevas. Obviamente también la parte emocional. Ujú. Cuando alguien ama a alguien o algo o te gusta, pues sí, no está padre perderlo. Entonces ¿Crees que... creo que el punto principal es la no aceptación. No nos va a tomar tiempo poder aceptar que lo que hace el duelo es esta nueva realidad y por lo tanto duele, por lo tanto enoja, por lo tanto da miedo y tristeza. Claro, es también moverte de una zona en la que ya estás como de tu zona de confort, ¿no? Zona conocida, Sí, claro. zona conocida. Es esa zona donde ya tienes una rutina, donde ya sabes cómo se siente, cómo manejar esos sentimientos, que si, inclusive que si la persona, tu pareja no es una pareja muy eh, adecuada y que te está constantemente atacando y todo eso, pues yo, yo creo que aquí también como que las personas a este tipo de situaciones también puedes llegar a hacerte como adicto a ciertas situaciones de otras personas que te estén constantemente bajando, ¿no? Sometiendo. Como que este tipo de sometedores se da mucho, no solamente en nuestra sociedad mexicana, ¿no? Sino en todo el mundo vemos esta situación y cómo creo también que influye muchísimo todo el entorno que hemos ido absorbiendo, tanto en televisión, o sea, también siento que son cosas aprendidas, Por ¿no? supuesto. También, bueno, la cuestión, no sé, bueno, la cuestión religiosa también nos ha hecho de que mujer, sométete o el hombre tiene que actuar como un hombre así, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas hacen que la mujer o que el hombre, inclusive, porque también se viven Así en las es. dos partes, vivan en ese sometimiento, ¿no? Y después tengan miedo a soltar, porque es lo que conocen, es lo que han visto, ¿no? Entonces, esto es En Gestalt, muy... Ujú. Sí, dime. no, no, adelante, adelante, perdón. No digo que es muy importante que entendamos que hay personas como tú, Jorge, que son tanatólogos y que nos van a poder ayudar a salir
de esa situación, ¿no? Hay terapeutas que nos ayudan a salir de esa situación enfermiza, aprendida, ¿no? Y que se ha convertido como en una espinita en el zapato y que nos hemos acostumbrado a tener esa espina en el zapato y caminar con ella, sabiendo que nos duele. Hace rato te comentaba que yo soy tanatólogo, que tomo otras especialidades y trabajo con ello porque me doy cuenta que esto complica los duelos. De lo que tú comentabas en Gestalt le llamamos introyectos. Los introyectos son aquellas ideas que papá, mamá, los abuelos, la religión, la escuela, el gobierno, que son personas significativas o no empresas, bueno, por ejemplo, el gobierno y la religión, que son grupos que nos dicen cómo tienen que ser las cosas. Y así aprendemos todos. Yo, todas las especialidades que he tomado ha sido por medio del introyecto, ¿no? Porque alguien que sabe o que dice que sabe, me enseña algo que yo no sé. Y de niños nos tragamos todo, como si fuera una uva, nos las tragamos con piel, hueso y demás. Conforme vamos creciendo, y esto se ve mucho en la adolescencia, empezamos a darnos cuenta de no, la cáscara no me gusta, se la quito. O los huesos no me gustan. O me gusta todo o no me gusta nada. Y entonces ya dejan de ser introyectos, porque alguien importante para nosotros nos los dijo, y empezamos a hacer los nuestros. Y entonces efectivamente muchos introyectos complican el duelo. Es por eso que yo estudio otras especialidades, porque el tanatólogo como tal no va a trabajar con esto. Entonces yo, tanatólogo, recibo al cliente, de hecho no le decimos paciente porque no está enfermo, trabajamos el proceso del duelo, pero luego tenemos que mandar con psicólogo, terapeuta gestal, porque hay diferentes corrientes y todas funcionan, depende mucho de la personalidad de la persona y del terapeuta, y entonces ya trabaja eso, pero por aparte. Yo lo integro y entonces en todas mis sesiones voy metiendo lo que yo veo necesario. Yo no doy tanatología pura, porque ¿para qué me espero a que vaya con un terapeuta? ¿O para qué yo, que si soy gestaltista, le doy terapia después? No, lo que yo hago es vamos acomodando y entonces, desde mi punto de vista, facilita el proceso y trabaja cosas que complican el duelo, pero que no tienen que ver con él. Esto es buenísimo porque siento que ahorita, en estos momentos, ya también muchos terapeutas han estado tomando la opción de, de incluir diferentes tipos de metodologías para poder compartir con el cliente en este aspecto que me gusta mucho como lo compartes, porque pues paciente no está enfermo, simplemente hay que trascender ciertas cosas, ¿no? Que trae adentro. Entonces, como en este momento los terapeutas han ido tomando de diferentes situaciones, no solamente físicas, ¿no? Sino también emocionales, energéticas, espirituales, o sea, como que ya se engloba en una situación más holística, ¿no? Exacto, Que exacto. sea, que sea un todo, que sanes un todo, tanto tu entorno, también como tu salud emocional, también tu alimentación, que tiene mucho que ver en esto. Y todo eso te va a ayudar a que puedas trascender esas emociones o esas situaciones que traes ahí arraigadas desde hace mucho tiempo y que también en este aspecto tus padres no tienen la culpa de haberte compartido eso. ¿Por qué? No, por Pues porque supuesto. los padres también aprendieron de los padres y es algo que se viene dando de generación en generación. Bien interesante. Me gustaría también que nos platicara sobre pérdidas significativas. Antes me gustaría hacer una anotación de lo que Sí, sí, acabas de comentar. claro. Efectivamente somos seres holísticos. Yo entiendo la holística como que somos todo, porque luego hay gente que me comenta, no es que holísticos son velitas, aromaterapia, musicoterapia, que por supuesto que funcionan y son parte de, pero yo entiendo lo holístico como la parte emocional, física, genética, y estilo de vida, ¿no? En la Gestalt hay mucha gente que me dice, es que estoy enfermo por las emociones, o estoy enfermo por el poder de la mente,
o estoy enfermo por herencia, o estoy enfermo por estilo de vida. La Gestalt lo vemos como que son círculos que se entrelazan y entonces hay un centro donde todos tocan. Y entonces pueden ser varias las razones, o son varias las razones, puede ser una, pero sí están relacionadas unas con otras. Por ejemplo, hay gente que fuma y no tiene cáncer, ni enfisema, ni EPO, y hay gente que no fuma y le da, en el caso de la garganta. Entonces tiene que ver con estas diferentes esferas. Yo, por ejemplo, tuve cáncer y lo tuve estudiando ya la especialidad en tanatología, no el diplomado, sino la especialidad, y de repente empecé a analizar, sí, tengo emociones no gestionadas, sí, por ahí entra el cáncer, tengo no aceptación en muchos temas de mi vida, sí, también. Viene la parte genética en donde mi papá murió de cáncer, mis abuelos, una tía, varios familiares. Viene el estilo de vida, pues toda la vida me asoleé, a mí fue cáncer de piel. Entonces sí digo, pues por supuesto, no es una sola cosa, son varios factores y por eso es que a veces hay gente con cáncer de garganta o de pulmón y no fumaba y no estaba cerca de unas fogatas y demás. Entonces, esto explica que son varias las posibilidades porque somos holísticos. Y ahora, respecto a las pérdidas significativas, como decía hace rato, desde mi punto de vista, en todo hay pérdida. Por ejemplo, me agrada mucho el estar hoy con ustedes. Es una ganancia, porque además era algo que ya me habían invitado y yo no quería tocar, ¿no? Me gusta, pero sí los días anteriores hay una ansiedad y un nerviosismo que por quedarme en mi zona de confort decía, no, mejor no. Y hoy, cuando me hiciste la invitación, dije, va, es algo que ya quiero hacer. Entonces, esa es una ganancia. Pero hay una pérdida, por ejemplo. Hoy podría estar dando una terapia, hoy podría estar descansando, hoy no hubiera estado con estos días ya cuando se fue acercando el domingo, ya empecé yo como con el estómago, el huequito y demás. Entonces en todo hay pérdida y ganancia. Y no por eso es un duelo. El duelo es cuando es significativo. Y significativo es que es algo realmente muy importante para ti, ¿no? Ya sea por pérdida física, por pérdida emocional, por algo que te importa mucho. Y las pérdidas significativas son diferentes. Puede haber alguien que muere su papá y no es significativo, porque no se llevaba bien, porque no había relación, porque es muy espiritual. No quiero como etiquetar. Yo, por ejemplo, y creo que me entenderás porque sé que también eres muy amante de los animales, cuando a mí se me muere una mascota es una pérdida significativa. Y no falta quien me diga, pues cómprate otro. Entonces yo, a ver, para empezar, yo no compro, yo adopto. Y segundo lugar, no es una taza que se me rompió. Y yo colecciono tazas y hay ocasiones que se me han roto tazas y digo, no es significativo, pero sí me duele porque a lo mejor es de un viaje que hice o alguien muy especial que me lo regaló. Claro, pasa rápido. En cambio, si se me rompe mi taza del día a día, pues ya nada más la barro y no pasa nada. Y es bien importante que entendamos esto, que empaticemos con los demás, porque cuando alguien no valida que para nosotros es una pérdida significativa, no estamos ayudando. Luego lo hacemos con la mejor intención. ¡Ay! Vas a encontrar a alguien mejor. A ver, espérate. No se trata de si es mejor o no, porque como lo decíamos hace rato, de todo hay un aprendizaje. Aquellas personas, por ejemplo, cuando me han llegado temas para divorcio, tanto de hombres y mujeres, y que ha habido maltrato y que no se llevan bien, y tardan años en separarse y la gente los juzga mucho, pues ¿por qué te aguantaste tanto, no? Y luego cuando ellas ya, o ellos ya logran divorciarse, dicen, ¿por qué me tardé tanto? Y tienen culpa, si era tan fácil. Y yo les digo, no, es que no estabas preparado. No habías aprendido lo que tenías que aprender, ni enseñado lo que tenías que enseñar. Es como los bebés. Un bebé cuando empieza a gatear, pues es con miedo. Luego empieza ya a caminar y se agarra de todo y se agarra de ti y es con miedo. Hoy caminamos y si no tenemos problemas por la edad o alguna cuestión física, no tenemos miedo de caernos, al menos que veamos la posibilidad de caernos. Pues lo mismo pasa con esto, todo llega en su momento, pero tenemos que estar preparados. Entonces las pérdidas significativas varían. De hecho, tenemos en tanatología algo que llamamos la ley de platino.
No sé si ustedes han escuchado de la ley de oro, es tratar a los demás como queremos que nos traten. En mi casa, mi mamá era mucho de trata a los demás como quieras que te traten. Pero en los duelos no. En el duelo la ley de platino dice, pregunta qué necesita y qué puedes hacer por él. ¿No? Por ejemplo, en mi familia, que somos amantes de la comida, lo vemos como celebración todos los días, nos gusta reunirnos alrededor de una mesa. Eh, Cuando íbamos a un velorio, lo aprendí por familia, era con el doliente, la doliente, los dolientes, ¿ya comiste? Vamos a comer. Y la persona aquí con la angustia, el miedo, la tristeza, el enojo, aquí atorados, y yo lo hacía con la mejor intención, por un lado, para que la persona estuviera mejor, por otro lado, ahora entiendo que también lo hacía por mi propia ansiedad, mi propia incomodidad con el dolor del otro. Y bueno, lo que yo aprendí es, no quieres comer por 1 o 2 días, no te va a pasar nada, ¿no? Pero yo lo hacía con la mejor intención para el otro y con la intención de estar yo cómodo y no estaba ayudando a la persona. Entonces, esa ley de platino es muy importante para las pérdidas significativas. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? A lo mejor yo quiero abrazar, pero la persona no quiere ser abrazada. Entonces, preguntar, tengo ganas de abrazarte, ¿está bien para ti? O cualquier otra situación. Es muy, muy importante en el tema de la... Yo creo que de la vida en En general no tendría general, que ser sí. nada más, Sí, ¿no? sí, es como respetar el proceso de la otra persona, ¿no? Porque En, sí, regularmente eso es lo que hacemos, como que a veces queremos por buena voluntad y con la mejor interferir, intención. Sí, claro. sí, con la mejor intención, interferir en las Las otras otras personas. personas, pero el problema es que a veces podemos ser también piedra de tropiezo, ¿no? O sea, Sí, sí, para que vuelvan a caer y puede ser peor, ¿no? Que su enojo se incremente claro. o que su situación así, O ¿no? que se lo Entonces, bloqueemos sí, sí, también. sí. Podemos incrementar o O que bloquear, lo... por supuesto. Sí, exacto, Sí, yo creo exacto, que exacto. cuando hacemos eso es porque estamos simpatizando, no empatizando. Ujú, Cuando podemos empatizar, ujú. no es conectarnos y pensar que sentimos lo mismo que el otro. Empatizar es, me imagino que tú tienes un proceso, porque es algo doloroso, es algo triste, es algo que te enoja, y empatizo contigo, más no simpatizo, no pienso que es igual. Y entonces yo pregunto para poder acompañar de manera que le sirva a la persona, no en la que yo creo que le sirva. Sí, fíjate que también creo que dentro de todo eso es tan importante que las personas también aprendamos a escuchar al otro, ¿no? Porque creo que en estos momentos la sociedad está muy ávida de ser escuchados, pero ¿cuántos de nosotros realmente nos sentamos solamente para escuchar? Así A veces no necesita uno decir nada, simplemente acompañar acompaña. escuchando. Y sin juzgar, Y, y sin juzgar también. Y si te piden ya un punto de vista, porque no es consejo, es un punto de vista desde tu posición, bueno, dárselo con la mejor intención y desde el amor, ¿no? Entonces, pues ya la otra persona sabe si acepta o no claro, acepta aquello que tú le estás compartiendo. Y tampoco tú te sientes mal si la otra persona no lo toma para su vida, ¿no? así es. Yo, una de mis especialidades es desarrollo humano. Toda la Ujú, especialidad fue para aprender a escuchar sin juzgar, y obviamente que sí, juzgamos, pero hay algo que se llama apochar, que es, ok, me doy cuenta que a mí me pasa esto por lo que me dices, ujú, juzgo, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me gusta, no me gusta, estás bien, estás mal, pero no lo expreso. Lo hago a un lado y entonces valido lo que la persona dice, piensa, siente. Y validar no es decir tienes razón, porque entonces ahí estoy juzgando. Validar es respeto, entiendo lo que a ti te está pasando, lo que estás sintiendo, lo que estás pensando y trabajo con eso. Los terapeutas ahí sí no podemos dar punto de vista, ¿no? No por lo menos en el humanismo y la gestalt. Entonces, sí, bien, bien importante. sí, yo lo decía en el hecho del ser humano en Sí, en general, general, ¿no? claro. De todos, porque yo creo que es muy importante en estos momentos que nosotros nos podamos dar también la oportunidad de sentarnos y escuchar al otro qué es lo que está viviendo, porque solamente de esa forma
yo creo que el ser humano dejará de estar en ese conflicto de estar blancos contra negros, rojos contra verdes, los que se ponen cierta cosa y los que no se la ponen, ¿no? O Es sea, correcto. entonces hasta que uno no se siente escuchar cuál es el punto de vista de la otra persona y que también es muy válido, ¿no? Entonces en ese momento dejaremos de estar con esa riña de entre unos contra otros, ¿no? Porque entonces ya nos podremos entender, comprender, abrirnos desde el corazón hacia nosotros Coincido mismos totalmente con. y con las otras personas. Sí, de hecho, mi pensar, esto no tiene que ver en que soy un terapeuta, mi pensar es que estamos en una era donde hay mucha información. Nos llega por todas partes y en cuestión de segundos. Y entonces, el cerebro no puede recibir toda la información, lo recibimos por los sentidos y si nos llegara todo nos volvemos locos, ¿no? Y entonces el cerebro selecciona qué, pero creo que hemos llegado a un grado en que hay tanta información que la gente no nos escucha, porque ya hay mucha información y que necesitamos ser escuchados, además de escuchar. Entonces sí, esto hace que pues nos cerremos, o sea, hay mucha apertura en la comunicación y sabemos mucho más que hace 50 años, o sea, 30 años, no, ni siquiera es tanto tiempo, pero sí también hemos caído en esa parte en donde no podemos profundizar tan fácilmente o permitir que profundicen con nosotros tan fácilmente. Y eso genera pues todos estos problemas. Sí, algo que les he comentado y mencionado aquí en el canal siempre es que de toda esta información que nos llega, traten de ir digiriendo, porque así como es como cuando uno come, ¿no? Si tú te atascas de comida, lo que te va a dar es una indigestión Así terrible, es. ¿no? Lo mismo es lo que entra por nuestros oídos y estamos como tratando de masticar y no nada más se va a nuestra mente, sino a nuestro corazón, a nuestra parte energética, nos baja la vibración o nos sube la vibración, Sí, sí, como sí. sea, pero es inclusive aunque sean videos que sean de mucha luz y todo eso, pero que si tú también te atascas de todo eso y no estás dando la oportunidad de digerir la información, lo único que va a pasar es que te va a dar una indigestión de información. Y al rato vas a decir, ¿sabes qué? Todos váyanse por ahí, ¿no? No quiero saber nada de esto. Y te cierres, te deprimas, te tires en la cama y digas, no quiero saber nada más de nada. Porque estás indigesto de información. Así es. Y eso nos enferma. Fíjate que actualmente estoy estudiando la especialidad en trauma desde las neurociencias y estoy estudiando para hipnoterapia también desde las neurociencias. Y ambos profesores que son diferentes y de diferentes institutos, uno es doctor en hipnoterapia, coinciden en que todavía es una teoría, pero es de lo más actual y lo más moderno, esto ya no está comprobada, que los órganos también tienen emociones. Y entonces, en esta parte que estamos hablando, en donde pues, se queda mucha emoción estancada, que no puede fluir, no solo nos afecta a nivel emocional, se va hacia los órganos esa emoción y entonces se enferman, ¿no? De ahí la explicación sería de por qué las emociones nos enferman, aunque no es lo único. Entonces sí, bien, bien importante todo esto. Híjole, Jorge, pues toda esta información que nos acabas de dar ha sido muchísima luz, tanto para mí y espero que para todas las personas que estén viendo este programa. Y bueno, si hay personas que quieran contactarte, das terapias por línea, si es que están en otro lado, tú te encuentras en Así Puebla, es, así es. México. ¿Cómo te pueden contactar? Con todo gusto. Mi WhatsApp es 222-650-0908. 222-650-0908. Redes sociales no tengo, ya las voy a hacer. Es de las ganancias de participar contigo, ¿no? En donde me había rehusado, no soy muy tecnología, pero bueno, pues ya estoy trabajando en ello. Ya espero la próxima vez o en 2 sesiones les pueda dar las redes sociales, por ahí me encuentran. No sé el número de la Alada Nacional, hasta ahorita se me ocurrió investigarlo, pero bueno, estoy en Puebla, México.
Ok, de todas formas yo lo voy a investigar y lo voy a dejar en la caja de los comentarios Muchas para gracias. quien quiera comunicarse con Jorge y pues ya puedan consultar contigo algún tipo de Con tema. todo gusto. Y bueno, y también esperemos muchísimo que, así como me has dado luz a mí en este momento, en muchas situaciones personales, que también le puedas llegar y dar luz a todas las personas que nos están escuchando, Me viendo. encantaría. Y pues muchísimas gracias y me encantaría de verdad que hiciéramos otros videos más donde podamos tocar otros temas, Con todo gusto. donde ya quedamos que el tema de la culpa Es el es el siguiente. siguiente. Ya solo quiero hacer un último comentario. Decirle a todos que no me crean lo que les digo. Ese es los 100 proyectos que a mí me enseñaron y luego con mi experiencia separé y quité lo que no creo. Entonces los invito a que investiguen si algo les llamó la atención, pero sobre todo a que tengan la experiencia para que lo integren. Mucha gente, y yo antes de ser terapeuta, pensaba que habría que ir a terapia cuando había problemas muy, muy fuertes. Y la verdad es que, tanto en mi caso como en muchos de mis clientes, efectivamente vamos a terapia cuando hay una emergencia, cuando no podemos acomodar algo, pero después nos seguimos en este crecimiento, Después ya nos quitamos, dejamos un rato la terapia, y regresamos cuando vienen temas nuevos o cuando queremos crecer. Pero sí, así como la medicina preventiva, así como deberíamos ir al dentista o a chequeos médicos, no cuando estemos enfermos, no esperarnos a que haya una crisis, sino toda la vida, como les decía, hay pérdidas, toda la vida hay cosas que acomodar y los invito conmigo, con otras personas, a que vivan la experiencia, porque en verdad cambia la vida. Y bueno, como decía, la radiología es el arte del buen vivir y esa es mi experiencia. Muchas gracias a todos y gracias a ti. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, estamos en este programa compartiendo con todos ustedes y nos vemos en los siguientes programas. Chao. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Buen día.